Hola amigos, estimados, gusto saludarlos nuevamente acá en el canal de Tino de Icon. Muchas gracias por las visitas, por los consejos, las colaboraciones que he tenido históricamente y los comentarios que me han ido dejando más que nada de forma interna. Así que se agradece todo el apoyo y que el canal ya lleve casi 6 meses. Ha pasado harto tiempo desde que empezamos a hacer los primeros videos y siempre buscando temas interesantes, cosas que analizar, cosas interesantes que mostrarle a cada uno de ustedes. Generalmente son reflexiones que van inspiradas de repente por videos de YouTube ajenos, por comentarios, compañeros de trabajo, ese tipo de cosas, o experiencias con mi novia, por decir algo. Bueno, dentro de mi bagaje diario de YouTube me encontré con un video del canal de Nicky Joe. Es un canal como súper criticón, pero las críticas que tiene son con harta base. Entonces generalmente se queja de Nintendo, se queja de Play, pero lo hace de una manera bastante educada. Entonces dentro de las quejas que tenía, o las reflexiones que tenía, hablaba de Crash Bandicoot 4, el It's About Time, el nuevo juego. Y habló de que si bien es un buen juego, que tenía sus virtudes y unos pocos defectos, se evidencia que es un juego con muy pocas ventas, siendo considerado, ellos dicen triple A. Triple A nos referimos a los juegos que son protagonistas en las consolas, que son vende consolas y que se supone que son los grandes dividendos que ostentan las grandes compañías. Obviamente los juegos indie no pueden ser triple A. Entonces, hablaron de Crash Bandicoot, pero yo quiero llevarlo a un contexto más amplio. Quiero comentar una realidad que he estado pasando y que es un poco triste, pero también evidencia los cambios de gusto de la gente y los perfiles de las nuevas generaciones. Y uno lo ve, por ejemplo, en los niños, en las generaciones de hoy por hoy. Me refiero a la decadencia del género insigne de la industria de los videojuegos. No podría decir que el género iniciador, pero sí es el género que catapultó a la industria, a pesar de que hubieron otras cosas en el pasado como Pac-Man, Space Invaders o otras cosas, pero lo que llevó a la industria a salir del foso, como muchos saben, los géneros de plataformas. Entonces el género de plataformas, formalmente, podríamos decir que partió como la primera mitad de los 80 sin entender lo que era un género de plataforma, como comúnmente se le llama juego de aventuras, en los cuales la saga Pitfall podríamos decir que fue la iniciadora, en la de Activision. En la época de los ordenadores, Atari, muchos se acuerdan del Pitfall 2, por ejemplo, yo lo jugué en su momento Atari. Con el pasar de los años, el género ya tuvo una definición y una estructura bien clara, que obviamente su punta de lanza fue la saga Super Mario. Posteriormente llegaron montones de juegos más, los Sonic, los Rayman. Posteriormente se amplió al espectro de las tres dimensiones, donde los primeros iniciadores, muchos creen que fue Mario 64, pero primero fue Jumping Flash, un juego de PlayStation 1. Y posteriormente está el Mario 64, todos los intentos de las mascotas de turno que mostraban intentos de ser juegos de plataforma, por ejemplo War Gym, por ejemplo Babsy, otros que les resultó un poquito mejor, pero les costó a Sonic. Claro, estaba paralelamente, todavía seguían los juegos en 3D, estaba Clonoa también como otro juego de plataforma, Banjo Kazooie, Ratchet y Clank, Jak and Daxter, Spyro the Dragon, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos juegos indies que hay hoy por hoy, como podría decir Super Meat Boy, Celeste, y franquicias paralelas que fue sacando Nintendo adicionalmente, como Donkey Kong Country y Kirby. El problema que si tomo en un mix todas esas sagas, todas, salvo Super Mario Bros. Y quizás Crash Bandicoot, podemos evidenciar que ninguno de estos juegos, hoy por hoy, aunque digan una cosa, son considerados triple A. Crash hasta por ahí nomás. ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes? ¿El género ha envejecido mal? ¿El género está monótono? ¿El género está en decadencia? La verdad es que no. La verdad es que no. Los amantes del género en los cuales yo me incluyo siempre encontramos cosas interesantes en los juegos de plataforma. Por ejemplo, el Yooka-Laylee, que han tenido buena acogida, que hubo una versión 2D y después hubo una versión 3D, primero una 3D, perdón, y después una 2D.
que le ha ido relativamente bien. También salió la Hat in Time, que es un tributo claro a los juegos de plataforma en 3 dimensiones. Hay varios intentos. Está también el Limbo, el Inside, que esos tienen ya con elementos de puzzle. Y hay otros juegos de plataforma que son en realidad más acción plataforma que plataformas puro. Por ejemplo, está ahí Mega Man, por decir algo. Ya, después hay otra subsaga de juegos de plataforma que son los juegos de plataforma con pantalla estática. Que si bien la preponderancia de los juegos de plataforma también son los saltos, también está enfocado en la acción. Ahí obviamente hay referentes como Snow Bros, como el Tumble Pop, por decir un par. Su Papa, un juego de Neo Geo, por hablar de juegos. Yo igual tengo harto conocimiento de juegos de plataforma, pero a pesar de la cantidad de nombres que llevo a aprender, hoy por hoy en el 2020 no tenemos ningún exponente fuerte salvo Super Mario Bros. Y Crash, que pensábamos que podía retomar el tema, no va a eso. Motivos. La generación de hoy por hoy, yo veo a los niños cuando llegan a la tienda, llegan, ahora quiero un juego de, estoy hablando, 7, 8 años. La barrera del SRB es uno de los factores fundamentales. Quiero el GTA. Y al Minecraft te creo, porque el Minecraft no es un juego de plataformas, pero está dentro del contexto de niños. Quiero el GTA. Quiero el Mortal Kombat. Quiero el Watch Dogs. O ya, pongámosle un Call of Duty. Si bien hay algunos juegos que igual un niño los puede jugar, hay otros juegos como el GTA que derechamente no por sus contenidos. ¿Ya? Entonces, hoy por hoy, el internet o las redes sociales, o también los padres, en cierta medida, en fin, están como alimentando de un nuevo tipo de cultura, donde siempre como lo infantil es lo malo y lo adulto es lo bueno. Como también hay otros padres que son muy cautelosos a la hora de ofrecer videojuegos de su producto y generalmente optan por lo que es más correcto, que es Nintendo. Partir con Nintendo es más correcto. En realidad es más recomendable. Porque igual, por ejemplo, en PlayStation hay tremendos juegos de plataforma. Está el mismo Ratchet y Clank, está el Little Big Planet, está el Knack en menor medida. Entonces también hay algo de catálogo. Pero sin embargo, el catálogo de PlayStation podríamos decir que es un 20% infantil o un 80% para adultos. El catálogo de Nintendo es a la inversa. 80% para niños, 20% para adultos. Entonces, poniéndonos en ese contexto, la consola hoy por hoy más popular es PlayStation. ¿Ya? PlayStation. Y la gente de Xbox ahí corre en su propio carril, pero también podríamos sumar esas cantidades. Entonces el mercado se llena de muchos de estos juegos que ya son como más violentos, como posturas más adultas. Entonces esto generalmente es lo que absorbe más el niño. Entonces obviamente los juegos que son para niños pasan a un segundo plano. Y eso se radica en las ventas. Y se radica en las ventas en general. Porque por ejemplo los números que tienen un Donkey Kong Country Tropical Freeze, o podríamos decir o la saga Kirby, siempre han sido bajos. Donkey Kong Country tuvo su clímax en Super Nintendo con la trilogía, que fue uno de los juegos más vendidos en las consolas. Pero a medida que fueron pasando los años, el género se fue tildando de anticuado. Y a pesar de que hubo tremendos juegos, el merchandising, la mercadotecnia, siempre favoreció a solo uno, que es a Super Mario. Y Super Mario lo hizo bien porque innovó, siempre fue sacando cosas diferentes. A pesar de que muchos digan, hay otro Mario, es repetitivo, todo el tema, Mario siempre se encarga de innovar y reflejar el estatus. ¿Por qué? Crash Bandicoot es, por más que hayan intentado que fuera el rostro de PlayStation, es un personaje de una third party, hoy por hoy en manos de Activision. Sonic es de Sega. Sega jodió en la Dreamcast. Sega ahora es un desarrollador de videojuegos, ¿ya? De software, no de hardware. Tenemos Rayman de Ubisoft. Entonces tenemos ejemplos clásicos. Por ejemplo, tenemos a Ratchet y Clank, que siempre fue una saga como secundaria dentro de PlayStation, que podríamos considerar dentro también de esta situación. Pero de todas formas, no es una saga relevante porque no le van a dar la misma publicidad
que un God of War o un Uncharted. Porque hoy está enfocado, o la creencia, que el contenido adulto tiene que ser necesariamente mejor. La verdad que, por ejemplo, yo he jugado Ratchet y Clank y creo que es uno de mis juegos favoritos de las consolas. Pero siempre va a estar a la sombra de un Horizon Zero Dawn o de un The Last of Us, por ejemplo. Que quizá en muchos elementos sea mejor que el mismo Ratchet, pero siempre pasa como segundo plano. Entonces la gente como que tiende a despreciar los juegos de plataforma hoy por hoy. Así que espero que cambie esto algún día, pero las tendencias dicen que no. Tendría que hacer una campaña, un target muy específico, PlayStation o Sony, en el cual indiquen, oh, vamos a tener un rostro tremendo corporativo que va a ser la cara de la compañía, con un personaje animado. Lo intentaron con Sackboy, no les resultó. Lo están intentando con el Astrobot, que es el juego de la VR. No creo tampoco que les resulte. Entonces, lamentablemente, no tienen personajes con carisma y generalmente las grandes IPs de Sony, o sea, de PlayStation, si bien vende Uncharted, vende Gran Turismo, vende God of War, las caras importantes son juegos de terceros. Call of Duty, GTA, FIFA, Battlefield, por citar algunas. Entonces, los juegos de plataforma, al ser poco vendidos, ya las grandes desarrolladoras ya no lo ofrecen. En este caso, Activision por Vicarious Vision, que produjo la Insect Trilogy, se fue por la nostalgia y captó un montón de gente. Pero también se fueron dando cuenta en el camino que este producto lo trataban de ofrecer a niños. Y crean, como alguna vez lo dije, el Crash es un juego súper complicado. Donkey Kong es un juego súper complicado. Entonces, quizás esos juegos no están como 100% ad hoc dentro del género de la plataforma. Ahora, el género de la plataforma, ¿qué es lo que pasa? Un juego de retos, un juego de habilidades. Pero como de disfrutar una experiencia, un viaje dentro de todo, el único que lo ha logrado, la verdad, es Mario Odyssey. Para mí, a mi juicio. Por lo tanto, los juegos de plataforma hoy por hoy están teniendo como esa imagen de que son juegos de segundo plano. Y son juegos en cierta medida prohibitivos. La misma industria lo ha tachado así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay juegos de plataforma fáciles para niños. Hay muy poquitos. Para esos juegos en móviles. Entonces, ¿qué es lo que se convirtió en los juegos de plataforma ahora? Son juegos de la nostalgia. Entonces, los que nos criamos con los Mega Man, los que nos criamos con los Sonic, nos acostumbramos a tener estos nuevos retos como Celeste, como el Super Meat Boy, a donde hay una preponderancia del factor habilidad por sobre el factor diversión como tal. De contar una bonita historia y tener un gran balance. Como vuelvo a reiterar, juegos como Super Mario Odyssey son solo capaces de hacer. Entonces es triste como el mercado, por ejemplo, que me pasaba con el Crash, que el Crash 4 se vendía a un precio de AAA, 50 o 60 mil pesos en el comercio y por ahí. Y sucede que este juego, pensando con el precio rebajado del Crash, pensando el precio rebajado del Spyro, iba a tener la misma situación. Porque la industria está teniendo cierto como, ya los juegos de plataforma son como monitos de cabro chico, entonces como son monitos de cabro chico, no requieren tanta expresión gráfica. Entonces son juegos que no requieren tanto desarrollo, por lo tanto tenemos que venderlos más baratos. Y yo creo que ese es el error que cometió Activision con Crash, por eso no está vendiendo nada, porque la sociedad, la misma industria también está castigando sin querer a los juegos de plataforma y transformándolo en un juego, un estilo de juego más de nicho hoy por hoy. Por lo tanto, la saga de Crash, lamentablemente, y además sumado que le aumentaron más la dificultad, lo hicieron más prohibitivo. Así que al final, las plataformas son un género de nostalgia hoy por hoy, lamentablemente. Y el otro factor que ya mencioné, las caras, no hay una cara fuerte, carismática, recurrente en la industria de los videojuegos para este género, salvo Super Mario. Porque a diferencia de Sonic, a diferencia de Rayman, a diferencia de Crash Bandicoot, casi siempre hizo bien las cosas. Tuvo menos baches que el resto. Y por algo se ha mantenido hoy por hoy.
va a haber una consola nueva de Nintendo y va a salir un gran Super Mario de plataforma que va a llenar ese corazón de los fanáticos plataformeros. Y eso va a pasar. Es como también lo que pasa con Zelda, más enfocado en sus mecánicas de exploración y el tema de la historia que siempre han contado. Entonces eso. Es triste lo que pasa con el género, pero me gustaría que evolucionara en algún momento. Muchas gracias, chiquillos. Esto ha sido el video del día de hoy. Cuídense harto y que tengan una linda jornada de fin de semana. Chao.